Hola hermanos, quiero compartir la segunda parte de nuestro estudio acerca de la persona del Señor Jesucristo y lo hemos titulado en esta oportunidad el protoevangelio y el pasaje a reflexionar es Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. La semana pasada o en el estudio anterior vimos que toda la Biblia habla del Señor Jesucristo de manera directa y de manera indirecta. Desde el principio hay evidencia de la persona de Cristo. La Biblia es cristocéntrica y a veces hace mención a través de una profecía, a través de una comparación, a través de una figura. Y tenemos que ver claramente, porque la Biblia es una revelación clara para nosotros, pero también es una revelación progresiva. Así que desde el principio Dios va dejando señales para que podamos ver en ellos el plan que Dios tiene para con la humanidad. Y este plan está en la persona de su Hijo Jesucristo. Yo quiero leer este pasaje. Este pasaje son las palabras que Dios le dedica a la serpiente y le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Ahora, este conflicto entre la serpiente y la mujer no quiere decir, si bien es cierto el versículo 14 habla de una maldición a la serpiente como animal propiamente tal que se va a arrastrar, ¿cierto? Y ese es un recordatorio de un juicio de Dios para la serpiente. Él está hablando sobre quién estaba detrás de este animal, que es la serpiente. Por ejemplo, Apocalipsis 12:9 se clarifica que esta serpiente es el dragón, la serpiente antigua, y que es el diablo llamado Satanás. Entonces la serpiente antigua, esta serpiente a la que se le está dando esta palabra de Dios, es Satanás, el enemigo de Dios, el quien se opone al plan de Dios. Es una creación de Dios que se corrompió por causa del pecado que nace en su corazón. Ahora, el contexto inmediato para entender todo esto es que Dios había creado al hombre y a todas las cosas, había creado esta tierra, había creado los cielos y la tierra, había creado la naturaleza y había puesto al hombre junto a su ayuda idónea en un huerto precioso. Ellos vivían una vida perfecta allí, vivían una vida completa. El resumen que Dios hace de su creación es que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Había un disfrute, había paz, había gozo en lo que Dios había hecho ahí. Y el hombre vivía en este ambiente, trabajaba, labraba el huerto, estaba en señorío sobre la creación y Dios le había dejado una sola advertencia. Y esta advertencia era que no tenía que comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Y este enemigo de Dios viene en la forma de una serpiente y tiene un diálogo con Eva y tienta a Eva a comer de este fruto que le da a su marido. Y Dios había advertido que el día que el hombre, la mujer, comiera de este fruto iban a morir. Y en ese preciso instante,
en que comieron, perdieron todo lo que tenían. Su situación cambió del cielo a la tierra. Bastó solo una desobediencia. Bastó tan solamente un pecado para que su situación cambiara del día a la noche, de la vida a la muerte y del cielo a la tierra. El pecado los mató en primer lugar espiritualmente, los separó de Dios. Ellos ya no percibieron a Dios como alguien agradable, sino que se escondieron de Él, tuvieron miedo, emocionalmente estaban angustiados, aterrados con esta nueva realidad. Perdieron la pureza que tenían, la pureza mental de sus corazones. Conocieron que estaban desnudos, por lo tanto quisieron cubrirse ellos a sí mismos. Se sentían culpables y sus cuerpos comenzaron este proceso de corrupción hasta que les llevó en años posteriores a la muerte física. Cuando Dios los confronta, maldice a la tierra por causa del hombre. Aumenta el trabajo, el dolor, el esfuerzo que ellos tenían que hacer en las labores que antes hacían un poco más relajadas. Empezó este proceso de dolor en la vida del hombre y en la vida de la mujer, cosas cotidianas. También quedaron afuera de la presencia de Dios. Quedaron afuera de la presencia de Dios. Fueron expulsados del huerto del Edén. Hasta aquí pura calamidad, pura tragedia el haber desobedecido la orden de Dios de no comer este fruto de este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y Dios habla a la mujer y Dios habla al hombre, pero también dedica estas palabras a la serpiente, lo que hemos leído en el texto en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Ahí encuentra toda esta historia y le dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta enemistad que Dios menciona acá es algo que comienza allí y que tiene que ver con este conflicto que tiene el hombre con el mal. Esta lucha, esta esclavitud del hombre que es llevado de continuo a hacer las cosas que él no desea hacer. Y que la Biblia le llama pecado. El hombre queda esclavo y reo del pecado, esclavo y reo de la muerte, tal como lo dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por cuanto la muerte entró por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, todos los hombres quedaron bajo esta mancha, quedaron bajo este decreto divino, esta condenación divina llamada pecado, esta naturaleza pecaminosa. Y el hombre no pudo ni puede escapar de esto por sus propios medios. Entonces, en este contexto, Dios hace mención de la persona del Señor Jesucristo, indirectamente. Aquí le dice la simiente de la mujer, es decir, alguien nacido de la mujer, un descendiente de la mujer. Vamos a ver más adelante que este descendiente es el Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo a través de este estudio que esta simiente se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Y entre tanta noticia de calamidad, de tragedia, de condenación, de perdición, de las cosas en las que el hombre es esclavo,
hay una buena noticia. Por eso este pasaje se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. La palabra evangelio significa la buena noticia, las buenas nuevas o las buenas noticias. Y esta es una buena noticia en medio de tanta tragedia. La buena noticia que le da Dios a la serpiente, le dice: oye serpiente, va a levantarse un hijo de la mujer que te va a vencer y va a romper toda esclavitud del pecado y te va a arrebatar a ti todo el poder que tienes sobre el hombre y sobre la muerte. Ahora, este protoevangelio se cumple muchos siglos después. ¿Dónde se cumple? Se cumple en la vida del Señor Jesucristo, que nació de mujer, como dice Gálatas 4:4, nació de mujer bajo la ley. La ley era para mostrarnos que nosotros somos pecados, como dice Romanos, somos pecadores, como dice Romanos capítulo 3. Y nacido de mujer, Él vino en el cumplimiento del tiempo del plan de Dios. Y este era el plan de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nació de mujer, de una Virgen María. Vivió una vida intachable delante de Dios, irreprensible delante de Dios. Fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Y murió como un cordero sin mancha en esa cruz. Y mientras la serpiente antigua, Satanás, pensaba que estaba derrotando, estaba infringiendo o propinando este dolor en el talón, este descendiente de la mujer, esta semilla de la mujer, esta simiente de la mujer, le dio el golpe mortal en la cruz. Los evangelios dicen que fue llevado a un lugar llamado Gólgota, que traducido es calavera, es la cabeza, el hueso de una cabeza. Allí estaba la cruz sobre esa cabeza, simbólicamente que era la cabeza, el golpe mortal hacia Satanás. Yo quiero leer un pasaje que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, verso 13, y que le dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, a nosotros, en la humanidad, y en la incircuncisión de vuestra carne, estábamos lejos del Señor, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos condenaba, que nos enviaba lejos de Dios, que nos tenía atado, que nos tenía esclavizado, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí el Hijo de Dios, con sus brazos extendidos mientras moría, le propinaba el golpe mortal a estos principados, a estas potestades contrarias a Dios, que nos tenían atrapados en el pecado, esclavizados en el pecado, nos tenían condenados con esta acta que nos era contrario, que decía que tú eres pecador y que mereces el infierno. Pero la buena noticia es que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz y que vino a darte vida y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Ese es el primer evangelio. Una mención indirecta, una mención solo de una simiente, pero una mención clara de lo que es el plan de Dios. Algunos han dicho que la Biblia completa es el desarrollo de este pasaje y que Dios va a hacer nuevas todas las cosas.